La mesa estaba puesta para 2 personas. Las velas estaban encendidas y el vino intacto. El jefe de la mafia miró su reloj por tercera vez. Su cita a ciegas llevaba 40 minutos de retraso. La gente no le dejaba plantado. No se olvidaban de él y de la Chiquewa Aitaombilla. Y desde luego no le hacían esperar. Estaba a punto de levantarse e irse cuando algo pequeño chocó contra su pierna. Miró hacia abajo. Allí estaba una niña pequeña, descalza y con el pelo enmarañado. Tenía la cara manchada de suciedad y lágrimas. Agarró su abrigo con manos temblorosas y lo miró. «Han pegado a mi mamá», lloró. «Se le está muriendo. Por favor». El restaurante se quedó en silencio. El jefe se agachó lentamente y miró a su alrededor. No había ningún adulto persiguiéndola. No se oían gritos. Solo una niña que había corrido hasta que le ardían los pulmones. «¿Quién ha sido?», preguntó con calma. La niña señaló hacia la oscura calle. Le habían dicho que si volvía a gritar, también irían a por él. En ese momento, el jefe de la mafia se dio cuenta de algo aterrador. Su cita a ciegas no le había dejado plantado. Ella nunca había estado de camino. Quienquiera que le hubiera hecho daño acababa de cometer el peor error de su vida. «Quédate conmigo hasta el final». Lo que descubre cuando sigue a esa niña convierte una simple cita a ciegas en una noche que toda la ciudad recordará para siempre. Antes de empezar, dale a me gusta a este video, suscríbete y dinos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Ahora, vamos a ello. Vincent Torino nunca había creído en las coincidencias. 37 años de vida le habían enseñado que todo sucede por una razón. Cada apretón de manos tenía un propósito. Cada conversación tenía su importancia. Cada bala encontraba su objetivo. Pero sentado en Romanos aquel martes por la noche, casi se permitió creer en el azar. Solo por una vez. Su hermana María había organizado esta cita, insistiendo en que un hombre en su posición necesitaba a alguien que supiera apreciar la importancia del silencio y que lo amara sin cuestionar las manchas de sus camisas o las llamadas telefónicas nocturnas que terminaban con códigos postales y nombres de cementerios. «Es perfecta para ti», le había prometido María. «Lo suficientemente inteligente como para seguirte el ritmo. Lo suficientemente guapa como para hacerte olvidar que existe el resto del mundo. Y lo suficientemente fuerte como para soportar lo que conlleva tu apellido». La reserva era para las 8 de la tarde. Vincent llegó a las 7:45, no porque estuviera ansioso, sino porque la puntualidad era una forma de respeto. En su mundo, la falta de respeto era un lujo que hacía que la gente acabara enterrada bajo el cemento. El restaurante bullía con la energía habitual de los martes por la noche. Las parejas compartían conversaciones íntimas mientras comían pasta. Los socios comerciales cerraban acuerdos mientras bebían vino caro. Los turistas tomaban fotos de su primera comida italiana auténtica. Gente normal viviendo vidas normales, completamente ajena a que uno de los hombres más peligrosos de la ciudad estaba sentado a 3 mesas de distancia, enderezándose la corbata y preguntándose si aún era capaz de amar. A las 8:15 p.m. había pedido una copa de Chianti. A las 8:30 p.m. la había terminado y había pedido otra. El camarero, un joven nervioso con las manos temblorosas, no dejaba de rellenar su cesta de pan sin que se lo pidiera. En este barrio se corría la voz rápidamente sobre quién era Vincent Torino, y la gente inteligente sabía que había que mantenerlo contento mientras esperaba. Pero, a medida que pasaban los minutos, algo frío se instaló en el pecho de Vincent. No era exactamente ira, sino quizás decepción, o la familiar sensación de darse cuenta de que incluso las cosas simples y humanas no estaban destinadas a hombres como él. Había estado mirando su teléfono cada pocos minutos. No había llamadas perdidas, ni mensajes de texto, ni explicaciones. Solo el silencio digital que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Cuando la niña chocó contra su pierna, el primer instinto de Vincent fue puro reflejo muscular. Su mano se movió hacia la pistola que llevaba debajo de la chaqueta. Sus ojos recorrieron la sala en busca de amenazas. Su cuerpo se tensó para la violencia. Pero entonces miró hacia abajo y vio algo que lo detuvo en seco.
terror crudo, desesperado e inocente en los ojos de una niña que no podía tener más de 7 años. Su vestido estaba rasgado en el hombro. La suciedad manchaba su mejilla como pintura de guerra. Sus pies descalzos sangraban por haber corrido sobre el cemento, pero fueron sus ojos los que más le impactaron. En ellos se reflejaba el tipo de miedo que Vincent había visto en hombres adultos justo antes de suplicar por sus vidas. Le han pegado a mi mamá, repitió, con la voz quebrada en cada palabra. Se está muriendo. Por favor, ayúdenme. Todo el restaurante se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Incluso la cocina parecía contener la respiración mientras todos en la sala procesaban lo que acababan de oír. Vincent se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. Cuando habló, su voz era tan suave que habría sorprendido a cualquiera que conociera su reputación. ¿Cómo te llamas, cariño? Sophie, susurró ella. Sophie, necesito que me cuentes exactamente lo que pasó. ¿Puedes hacerlo por mí? Ella asintió rápidamente y se limpió la nariz con el dorso de la mano. Mamá se estaba preparando para su cita. Estaba muy feliz. Se puso su bonito vestido azul y se peinó con elegancia. Dijo que iba a encontrarse con alguien muy importante. La sangre de Vincent se heló en sus venas. Vestido azul, cita importante. La descripción que le había dado su hermana pasó por su mente como un letrero de neón. Elena Morrison medía 1,68. Tenía el pelo oscuro y llevaría algo azul. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. En casa. Llegaron a la puerta y dijeron que necesitaban hablar con ella, pero cuando ella abrió, entraron empujándola y empezaron a gritar. Uno de ellos tenía un palo grande. Otro tenía algo brillante en la mano. La respiración de Sophie se volvió rápida y superficial mientras el recuerdo la abrumaba. Mamá me dijo que me escondiera en mi armario. Me dijo, no importa lo que oigas, no salgas, pero le estaban haciendo mucho daño. Ella gritaba y luego se cayó, lo que fue aún peor. Vincent sintió algo oscuro y familiar surgiendo en su pecho. Era la misma sensación que tenía justo antes de hacer desaparecer a alguien. La misma ira fría que había construido su imperio y destruido a sus enemigos. Pero esta vez era algo personal que lo aterrorizaba. ¿Cómo saliste? Por la ventana de mi habitación. Bajé por el árbol como me enseñó mamá. Ella me dijo que si alguna vez venían hombres malos a nuestra casa, debía correr al restaurante y buscar a alguien que me ayudara. Vincent se levantó lentamente, calculando ya en su mente distancias, plazos y posibilidades. Elena Morrison se estaba preparando para su cita cuando alguien irrumpió en su casa. Alguien que sabía dónde vivía. Alguien que sabía que estaría sola. Alguien que lo había planeado. La niña le agarró la mano con las dos manos. Por favor, tienes que ayudarla. El hombre del objeto brillante había dicho que si hacía más ruido, vendrían a buscarla a ella también. Vincent miró el rostro bañado en lágrimas de Sophie y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo para él, no solo para Elena, sino para todos los que pensaban que podían quitarle lo que era suyo y salir impunes. Sacó su teléfono y marcó un número rápidamente. Sonó una vez antes de que una voz ronca respondiera. Tony, dijo, necesito que escuches con atención. Voy a darte una dirección. Coge a Marco y a Danny y reúnete conmigo allí en 10 minutos. Trae también el botiquín. La voz de Vincent se redujo a un susurro que transmitía más amenaza que un grito. Trae también todo lo demás. Colgó el teléfono y miró a su alrededor en el restaurante. Todas las miradas seguían fijas en él y en la niña. El peso de sus miradas ya no significaba nada para él. Lo que importaba era el tic-tac del reloj en su cabeza y la creciente certeza de que a Elena Morrison se le acababa el tiempo. Vincent se arrodilló de nuevo a la altura de Sophie. Necesito que te quedes aquí con María, dijo, señalando a la esposa del dueño del restaurante, que había salido de detrás del mostrador. Ella te cuidará mientras yo voy a ayudar a tu madre. Sophie le apretó la mano con más fuerza. Pero ¿y si no vuelves? ¿Y si los hombres malos también te atrapan a ti? Algo cambió en la expresión de Vincent. Por un momento,
El endurecido jefe del crimen desapareció, sustituido por una versión más amable de sí mismo que recordaba lo que se sentía al ser pequeño y tener miedo. Sophie, mírame. Te prometo que no le va a pasar nada a tu madre ni a ti. ¿Lo entiendes? Ella asintió con la cabeza, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. ¿Eres policía? Vincent casi sonrió al oír eso. No, cariño, soy algo completamente diferente. María, la esposa del dueño del restaurante, se acercó con cautela. Abuela de 6 nietos, tenía unas manos suaves y un feroz instinto protector. Ven aquí, pequeña, dijo en voz baja, extendiendo los brazos hacia Sophie. Te limpiaremos y te daremos algo de comer. Cuando Sophie soltó a regañadientes la mano de Vincent, él se puso de pie y observó el restaurante por última vez. Los demás comensales fingían volver a sus comidas, pero él podía sentir su energía nerviosa crepitando en el aire. Presentían que algo importante estaba a punto de suceder, algo que resonaría en el barrio durante semanas. Vincent se dirigió hacia la salida, con el teléfono vibrando por las llamadas entrantes. Su equipo se estaba movilizando. La noticia se estaba difundiendo por la red. A esas alturas, todos los miembros de su organización sabían que alguien había cometido un grave error de juicio. El aire nocturno le golpeó la cara al salir a la acera. Romano estaba situado en la esquina de la Quinta con Meridian, en pleno corazón de Little Italy. Era el territorio de Vincent, su reino. Todos los empresarios le mostraban respeto. Todos los residentes conocían su nombre. Y ahora alguien había violado ese espacio sagrado al hacer daño a una mujer inocente que debería haber estado bajo su protección. 3 SUV negros doblaron la esquina en perfecta formación. El vehículo que iba en cabeza se detuvo junto a la acera y Tony Ritchie salió de él. Era el lugarteniente de Vincent, un hombre cuya lealtad había sido puesta a prueba con sangre más veces de las que ninguno de los dos podía recordar. Detrás de él venían Marco y Danny, ambos con bolsas de lona que tintineaban suavemente al moverse. «Jefe», dijo Tony, con voz seria, «¿cuál es la situación?» Vincent le entregó un papel en el que estaba escrita la dirección de Elena. Una mujer llamada Elena Morrison había sido víctima de un allanamiento de morada. Se suponía que iba a ser su cita de esa noche. En cambio, yacía sangrando en su apartamento, mientras su hija de 7 años corría descalza por las calles en busca de ayuda. Tony apretó la mandíbula. En su mundo había reglas y códigos no escritos que los diferenciaban de los delincuentes comunes. No se hacía daño a las mujeres. No se aterrorizaba a los niños. Y desde luego, no se interfería en la vida personal de Vincent Torino. ¿Cuántos?, preguntó Marco, comprobando su arma. Se desconoce, pero Sophie dijo que había al menos 2, quizá 3. Uno tenía un bate, el otro tenía algún tipo de cuchillo. Danny silbó en voz baja. Habían venido preparados para la violencia. No tienen ni idea de lo que es realmente la violencia, respondió Vincent con frialdad. Pero están a punto de aprenderlo. El convoy se movía por las calles con una eficiencia ensayada. Vincent iba sentado en el asiento del copiloto del vehículo que iba en cabeza, con la mente acelerada pensando en las posibilidades. ¿Quién sabía lo de su cita de esa noche? ¿Quién tenía acceso a la dirección de Elena? ¿Quién sería tan tonto como para atacar a alguien relacionado con él? Las respuestas llegarían pronto. Siempre lo hacían cuando él aplicaba la presión adecuada. Elena Morrison vivía en un edificio de ladrillo rojo reformado en Maple Street, a unas 12 manzanas del restaurante. Era una zona residencial tranquila, el tipo de lugar donde los vecinos se conocían por su nombre y los niños jugaban en las aceras hasta que sus padres los llamaban para cenar. Cuando Vincent y su equipo se acercaron al edificio, vieron que algo iba muy mal. La puerta principal estaba entreabierta. La luz se filtraba por las ventanas del segundo piso, pero las cortinas estaban bien cerradas. Un sedán negro estaba aparcado al otro lado de la calle, con el motor aún caliente. «Ese no es su coche», dijo Vincent, fijándose en la matrícula. «Tony, comprueba esos números». Mientras Tony hacía la llamada, Vincent estudió la distribución del edificio. 2 plantas, con una escalera de incendios en el lado este. Había una única entrada en la parte delantera. Si los agresores de Elena seguían dentro,
Se habrían quedado atrapados en una caja con una sola salida. Perfecto. Tony colgó el teléfono. El número estaba registrado a nombre de Marcus Webb. Tenía 3 condenas previas por agresión y 2 por allanamiento de morada. Y era un conocido socio de la banda de Castellano. A Vincent se le heló la sangre. Los Castellano eran una familia rival que llevaba meses poniendo a prueba los límites. Había habido pequeñas provocaciones y disputas territoriales, pero nada por lo que valiera la pena iniciar una guerra hasta ahora. No son matones cualquiera, dijo en voz baja. Era un mensaje. Marco cargó una bala en su pistola. ¿Qué tipo de mensaje? Del tipo que hace que la gente acabe enterrada en tumbas poco profundas. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Lo abrió y sintió que su mundo se tambaleaba. Tenemos a tu novia. Si quieres que siga respirando, reúnete con nosotros en el almacén de Dock Street. Ven solo. 1 hora. El almacén de Dock Street pertenecía a los Castellano. Era su principal lugar de reunión, donde se llevaban a cabo los negocios y se resolvían los problemas de forma definitiva. No solo tenían a Elena como rehén, estaban declarando la guerra. ¿Jefe?, preguntó Tony al notar el cambio en la expresión de Vincent. Vincent le mostró el mensaje. El rostro de Tony se ensombreció al leerlo. «Es una trampa». Por supuesto que es una trampa, pero cometieron un error crucial. ¿Cuál? La sonrisa de Vincent era más fría que una noche de invierno. «Creen que voy a ir solo». Miró su reloj. «Faltan 3 minutos para la hora límite. Es tiempo más que suficiente para rescatar a Elena de su apartamento, asegurarse de que está a salvo y luego visitar el almacén, lo que resolverá el problema de Castellano de una vez por todas. Pero primero tenían que asegurar el edificio y evaluar el estado de Elena. Vincent le había prometido a una niña pequeña que su madre estaría bien. Vincent Torino nunca rompía sus promesas. Danny, toma la escalera de incendios. Marco, vigila la calle. Tony, tú vienes conmigo por la puerta principal. Se movían como sombras en la oscuridad. Cada uno sabía cuál era su papel sin necesidad de más instrucciones. No era su primera operación de rescate. Tampoco sería la última. Vincent se acercó a la puerta principal con pasos mesurados. La madera alrededor de la cerradura estaba astilleada. Había claros signos de entrada forzada. A través de la rendija podía oír movimiento en el piso de arriba. Voces. Sin duda, todavía había alguien en el edificio. Se pegó a la pared junto a la entrada y escuchó con atención. Había 2 voces masculinas distintas, una nerviosa y la otra segura. Discutían sobre algo en voz baja. Vincent volvió a mirar el reloj. 48 minutos. Era hora de acabar con esto. Vincent empujó la puerta dañada con el cañón de su arma. Las bisagras crujieron como huesos viejos cuando entró en el estrecho pasillo. El olor lo golpeó de inmediato. Sangre, miedo y desesperación. Las voces de arriba se habían callado. Demasiado calladas. Lo habían oído llegar. Subió las escaleras deliberadamente y en silencio. Dio cada paso con cuidado para evitar los crujidos de la vieja madera. Tony lo seguía 3 pasos por detrás, con el arma desenfundada, pero apuntando hacia abajo. Ambos hombres habían realizado esta danza antes. Ambos sabían que la precisión era más importante que la velocidad cuando había vidas en juego. La puerta del apartamento en lo alto de las escaleras estaba abierta de par en par. Vincent podía ver muebles volcados a través del hueco. Una lámpara rota y marcos de fotos esparcidos por el suelo de madera como hojas caídas. En el suelo del salón yacía una mujer con un vestido azul rasgado. Elena Morrison. Estaba consciente, pero apenas. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. La sangre le goteaba de la nariz sobre la costosa tela que había elegido para impresionarlo esa noche. Pero respiraba. Eso era lo que importaba. 2 hombres estaban de pie junto a ella. Uno sostenía un bate de béisbol de aluminio, cuya punta estaba manchada de oscuro. El otro empuñaba una navaja, cuya hoja reflejaba la luz del techo mientras su mano temblaba por la adrenalina. Levantaron la vista cuando Vincent apareció en la puerta. Durante un instante, nadie se movió.
El apartamento parecía suspendido en el tiempo, con el aire cargado de la amenaza de la violencia. El hombre del bate habló primero. Vincent Torino, justo a tiempo. Marcus Webb. Vincent respondió, reconociendo el rostro de los archivos policiales que Tony le había mostrado. Esperaba que aún estuvieras aquí. Marcus se rió, pero sonó forzado, nervioso. ¿Recibiste nuestro mensaje entonces? Bien. Eso lo hace más fácil. Lo que lo hace más fácil es que ambos fueron demasiado estúpidos para huir cuando tuvieron la oportunidad. El hombre con la navaja cambió el peso de su cuerpo. A pesar del aire fresco de la noche que entraba por la ventana rota, el sudor le perlaba la frente. Tenemos órdenes, Torino. No es nada personal. ¿Órdenes de quién? Ya sabes de quién. Vincent lo sabía. Esto tenía todas las huellas de Salcastiano. Durante meses, el viejo había estado traspasando los límites, poniendo a prueba la determinación de Vincent y viendo hasta dónde podía llegar antes de que el joven jefe se rebelara. Esa noche había ido demasiado lejos. «Elena», dijo Vincent en voz baja, sin apartar la mirada de los dos hombres. «¿Me oyes?» Un débil movimiento de cabeza llegó desde el suelo. Intentó hablar, pero solo pudo susurrar. «Sophie está a salvo. Te lo prometo, está a salvo». El alivio inundó los maltrechos rasgos de Eleyanena. Incluso en medio del dolor, y a pesar de los desconocidos que amenazaban su vida, su primer pensamiento fue para su hija. Vincent sintió un nudo en el pecho. Era algo que no había experimentado en años. «Qué emotivo reencuentro», dijo Marcus, levantando el bate. «Pero tenemos un asunto que terminar». «Sí», asintió Vincent, «lo tenemos». Lo que sucedió a continuación duró menos de 3 segundos. Vincent dio un paso a la izquierda, mientras Tony daba uno a la derecha. El hombre del cuchillo se abalanzó hacia adelante, pero la bala de Tony le alcanzó en el pecho antes de que hubiera avanzado medio metro. Cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Marcus blandió el bate en un amplio arco hacia la cabeza de Vincent. Vincent se agachó, agarró a Marcus por el cuello y lo estrelló con fuerza contra la pared, agrietando el yeso. El bate cayó al suelo con estrépito. «Ahora», dijo Vincent con voz mortalmente tranquila, «hablemos de esos pedidos». Marcus jadeaba en busca de aire, arañando la mano de Vincent que le oprimía la tráquea. Su cara se estaba poniendo morada. «No puedo respirar». Vincent aflojó ligeramente el agarre, lo justo para que Marcus pudiera hablar. «El almacén, ese quiere reunirse. Sé lo del almacén. Lo que quiero saber es por qué pensó que amenazar a una mujer inocente llamaría mi atención». Dijo. «Te le estás volviendo blando. Tienes que recordar. ¿Recuerdas lo que pasa cuando bajas la guardia?» Vincent volvió a apretar el agarre. «Bland, el antiguo Vincent nunca se habría enamorado de una mujer cualquiera», dijo. «Dijo que eso te debilitaba». «¿Y tú qué opinas, Marcus? ¿Te parezco débil en este momento?» El terror inundó los ojos de Marcus cuando se dio cuenta de su error. Vincent Torino no era débil. Era algo mucho más peligroso. Estaba motivado. «Por favor», jadeó Marcus. «Tengo hijos». «Ella también», respondió Vincent, mirando a Elena. «¿Eso te detuvo?» El silencio se extendió entre ellos como un cable que se tensaba. Entonces Vincent tomó una decisión. «Tony, llama a una ambulancia para Elena. Luego llama al Dr. Reeves y dile que lo necesito en el refugio en 30 minutos». «¿Y él?» Tony señaló a Marcus. Vincent miró al hombre al que aún tenía agarrado por el cuello. Marcus sollozaba ahora, consciente de que su destino estaba totalmente en manos de alguien que ahora era su enemigo mortal. «Va a entregar un mensaje por mí». Vincent le soltó. Marcus se derrumbó de rodillas, jadeando y tosiendo. Vincent se agachó a su lado. «Esto es lo que le vas a decir a Salayaniano. Dile que Vincent Torino acepta su invitación al almacén. También le dirás que estaré allí en exactamente 1 hora. Cuando llegue, más le vale tener una buena explicación de por qué pensó que era aceptable ponerle las manos encima a mi familia». Marcus levantó la vista, con una mezcla de confusión y miedo en el rostro. «¿Familia? Pero si ni siquiera estás casado». La sonrisa de Vincent era gélida. «Ahora sí». Se levantó, se acercó a Elena y se arrodilló junto a su cuerpo destrozado. Su ojo bueno se fijó en él con esfuerzo. «Elena,
necesito que escuches con atención. Los paramédicos vienen a llevarte al hospital, pero primero voy a examinarte. Se asegurará de que nada sea demasiado grave. Ella intentó incorporarse, pero se retorció de dolor. Sophie, ¿dónde está Sophie? ¿Está bien? Está con María Benedetto, la mujer que dirige la cocina del restaurante, en Romanos. María le está dando de comer sopa y probablemente demasiado helado. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Le encanta el helado. Cuando te sientas mejor, la llevaremos a tomar helado todos los días si ella quiere. La mano de Elena encontró la de él. Su agarre era débil, pero decidido. Vincent, sé quién eres. María me contó historias sobre tu familia cuando organizó esto. Sé qué tipo de vida llevas. Vincent asintió. No te mentiré sobre lo que soy. Tampoco te pido que tú lo hagas. Lo que te pido es que vuelvas al almacén esta noche. Prométeme que volverás. El peso de sus palabras le golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido jamás. Alguien estaba preocupado por su regreso a casa. A alguien le importaba si sobrevivía a la noche. Era un sentimiento que había olvidado que existía. Lo prometo, dijo. Ella le apretó la mano con más fuerza. Sophie necesitamos a alguien que cumpla sus promesas. Entonces es bueno que eso sea exactamente lo que soy, respondió él. Chata. La ambulancia llegó 12 minutos después, seguida de cerca por el doctor Reeves en su Mercedes negro. Vincent observó cómo subían a Elena a la camilla. Ella no apartó los ojos de su rostro hasta que se cerraron las puertas y el vehículo desapareció en la noche. Mientras tanto, Marcus Webb estaba esposado a un radiador, tras haber enviado su mensaje al número personal de Sal Castiano por teléfono. La respuesta había sido inmediata y predecible. El almacén, 1 hora. Ven solo o la mujer morirá. Pero Elena no estaba en el almacén. Estaba de camino al mejor centro de traumatología de la ciudad. Estaba rodeada de personas en las que Vincent confiaba plenamente. La ventaja de ese se había evaporado como la niebla matinal. Vincent miró su reloj. Faltaban 37 minutos para la reunión. Era tiempo más que suficiente para ordenar sus pensamientos y prepararse para lo que probablemente sería la conversación más importante de su carrera criminal. Jefe, dijo Tony, enfundando su arma, ¿quieres que exploremos primero el almacén? No, respondió. Quiero que hagáis algo más importante. Vincent sacó su teléfono y le mostró una foto a Tony. Esta es Sophie Morrison. Tiene 7 años y ahora mismo está comiendo un helado en Romanos. Quiero que la llevéis al refugio de Elm Street. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Juguetes, libros, lo que les guste a los niños. ¿De verdad vas a hacer esto? Asumir una familia ya formada. Vincent consideró la pregunta. 6 horas antes, era un soltero sin ataduras más allá de su organización criminal. Ahora era responsable de una mujer en el hospital y de su hija aterrorizada. Debería haberle resultado abrumador. En cambio, le parecía un propósito. Tony, en nuestro trabajo, ¿cuántas personas realmente lloran nuestra muerte? Tony lo pensó. Nuestra banda, algunos de los veteranos que recuerdan cuando tu padre dirigía las cosas. Exacto, un puñado de criminales y nadie más. Pero esa noche, una niña corría por las calles oscuras, buscando a alguien que salvara a su madre. Y de alguna manera me encontró. Podría ser una coincidencia. No creo en las coincidencias, creo en las oportunidades. Y a veces, si tienes mucha suerte, las oportunidades vienen envueltas en un vestido azul roto y pies descalzos. Vincent se acercó a la ventana y miró a la calle. El sedán negro que había pertenecido al compañero de Marcus estaba siendo cargado en una grúa. Su equipo de limpieza estaba documentando las manchas de sangre en el suelo del apartamento de Elena. En unas horas, parecería que nunca hubiera pasado nada allí, pero todo había pasado. Todo había cambiado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de María, del restaurante. La pequeña pregunta por ti. Quiere asegurarse de que realmente vas a ayudar a su mamá. Vincent respondió rápidamente. Dile que lo arreglaré todo y que la veré pronto. Jefe, dijo Tony en voz baja,
¿Y si esto es más que un simple juego de poder de ese? ¿Y si tiene el respaldo de Nueva York o Chicago? Entonces nos ocuparemos también de Nueva York y Chicago. Son muchos enemigos en una sola noche. Vincent se apartó de la ventana. Su expresión era tranquila, pero había un atisbo de peligro en sus ojos. Tony, déjame preguntarte algo. ¿Qué sentido tiene tener poder si no lo usas para proteger a las personas que te importan? Buena pregunta. Además, añadió Vincent, revisando sus armas por última vez. Tengo la sensación de que, después de esta noche, Salastano no volverá a intentar hacerse con el poder. El trayecto hasta Dock Street duró 18 minutos, y el tráfico se apartó ante la comitiva de Vincent como si fuera la proa de un barco surcando las aguas. La noticia se había extendido por las redes de comunicación del mundo del hampa. Vincent Torino se movía con un propósito esta noche. La gente inteligente se apartaba de su camino. El distrito de los almacenes olía a óxido y agua del río. Los edificios abandonados se alineaban a ambos lados de la calle, pareciendo dientes rotos en la boca de un cráneo. Aquí era donde la ciudad venía a morir. Aquí era donde se hacían tratos que nunca veían la luz del día, donde los problemas desaparecían para siempre. El teléfono de Vincent sonó cuando se acercaban al lugar de la reunión. Número desconocido. Torino, llegas 3 minutos antes. La voz ronca de Sal Castellano se escuchó por el altavoz. Me gusta la puntualidad. ¿Dónde está ella? Mantente a salvo por ahora. Entrarás solo, como acordamos. Ella está a salvo. Si traes a tus chicos contigo, las cosas se complicarán. Vincent miró a Tony, que estaba monitoreando las conversaciones por radio de otras organizaciones criminales en la zona. 3 familias diferentes tenían equipos posicionados en un radio de 6 manzanas. Esto no era solo una reunión, era una demostración de fuerza. Iré solo, dijo Vincent por teléfono. Pero si le pasa algo a Elena Morrison o a su hija, no habrá agujero lo suficientemente profundo para que te escondas. Grandes palabras de un hombre que está a punto de entrar en un edificio rodeado de mi gente. Ya lo veremos. Vincent colgó y se volvió hacia su equipo. Que nadie se mueva hasta que yo dé la señal. Si no salgo en 30 minutos, derribad el edificio. Es un jefe, dijo Danny en voz baja. ¿Estás seguro de esto? Podrías estar entrando en una ejecución. Vincent pensó en el rostro bañado en lágrimas de Sophie y en el susurro quebrado de L. Yanena, pidiéndole que volviera. Pensó en la promesa que había hecho de arreglarlo todo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Salió del todoterreno y caminó hacia la entrada del almacén que tenía detrás. El caballero contuvo la respiración, esperando a ver qué tipo de hombre era realmente Vincent Torino. Cuando todo lo que había empezado a importarle estaba en juego, la puerta metálica se abrió ligeramente. La luz se derramó por la rendija como sangre de una herida. Vincent la empujó y entró en lo que le esperaba al otro lado. El almacén era exactamente como había imaginado. Techos altos, sombras en las que cabría un ejército y olor a aceite de motor y violencia antigua. En el centro del espacio, bajo una única bombilla colgante, Sal Castiano estaba sentado a una mesa plegable. Parecía estar solo. Vincent, dijo Sal sin levantarse. Gracias por venir. ¿Dónde está ella? Vamos directo al grano. Lo respeto. Señaló una silla vacía frente a él. Siéntate. Hablemos del futuro. Vincent permaneció de pie. Te he hecho una pregunta y te responderé después de que hayamos hablado. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda floja. Vincent podía sentir cómo le observaban desde las sombras, cuántas armas le apuntaban en ese momento, cuántos hombres esperaban la señal de ese. No importaba, había pasado por situaciones peores antes y había salido con vida. Esta noche no sería diferente. Has cometido un error, dijo Vincent finalmente. ¿Ah, sí? Desde mi punto de vista, parece que he conseguido llamar tu atención de forma bastante eficaz. Has llamado mi atención, pero también has declarado la guerra a mi familia. Y ese es un error del que no podrás escapar. Ese se rió, pero sonó hueco en el espacio vacío. ¿Familia? ¿Te refieres a la mujer que conoces desde hace 6 horas? ¿La mujer que confió en mí para proteger a su hija? ¿La niña que corrió por las calles oscuras buscando ayuda
y de alguna manera me encontró. Ahora esa es mi familia. Les has hecho daño, es. Apenas les he tocado. Solo fue una táctica para asustarte y traerte aquí. Elena Morrison está en el hospital con una conmoción cerebral y 3 costillas rotas. Su hija está traumatizada. ¿A eso le llamas apenas tocarlas? Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Ed. El hospital. ¿Creías que la dejaría tirada en un charco de sangre en su apartamento mientras venía a jugar contigo? Vincent sacó su teléfono y le mostró a ese una foto que el Dr. Reeves había enviado 20 minutos antes. Mostraba a Elena en una cama de hospital, consciente y estable, pero claramente herida. Apoyó el cañón de su pistola contra la frente de Vincent, pero este no se inmutó. El almacén se sumió en el caos cuando la voz de Tony retumbó a través de los altavoces ocultos. Jefe, tenemos movimiento por todos lados. Danny está en posición. Marco tiene la ventaja. Vincent sonrió con frialdad. Te dije que vendría solo. Nunca dije que mis chicos no estuvieran ya aquí. Los disparos duraron exactamente 47 segundos. Cuando el humo se disipó, Sal Castellano yacía en el suelo de hormigón, sangrando, con su imperio desmoronándose a su alrededor como si estuviera hecho de arena. Vincent salió de ese almacén convertido en un hombre diferente al que había entrado. No por la violencia. Había visto mucha. Pero era un hombre diferente porque fuera le esperaba Tony, cogido de la mano de una niña con un vestido limpio, que había sido lo suficientemente valiente como para salvar la vida de su madre. Sophie, dijo Vincent, arrodillándose a su altura. ¿Cómo está tu mamá? Está despierta. Me ha pedido que te dé esto. Sophie le entregó un trozo de papel doblado con una letra temblorosa. Gracias por cumplir tu promesa. 6 meses después, Vincent Torino se casó con Eleanor Morrison en una pequeña ceremonia en el restaurante Romanos. Sophie acompañó a su madre al altar con la sonrisa más grande que nadie había visto jamás. A veces, las mejores cosas de la vida suceden cuando tus planes se desmoronan por completo. Cuando las citas a ciegas se convierten en misiones de rescate y los desconocidos se convierten en familia. Cuando el valor de una niña pequeña lo cambia todo. Esa noche, Vincent aprendió algo más valioso que todo el poder que había acumulado en sus 37 años. Aprendió que la verdadera fuerza no consiste en hacer que la gente te tema. Consiste en asegurarte de que las personas que amas nunca tengan que tener miedo. Y esa es una lección que vale la pena recordar. No importa qué tipo de vida lleves, a veces las citas más importantes son aquellas que nunca planeas.